Razone el efecto que tendrá sobre el siguiente equilibrio cada uno de los cambios que se indican. Apartado A. Disminuir la presión total aumentando el volumen. Apartado B. Aumentar la temperatura. Apartado C. Añadir O2. Apartado D. Añadir un catalizador. En esta cuestión 3 nos piden cómo afectarán al equilibrio químico que nos presentan los siguientes cambios. Una disminución de la presión, un aumento de la temperatura, una adición de moles de oxígeno o la adición de un catalizador. Bueno, parece claro que este ejercicio es un ejercicio óptimo para aplicar el principio de Le Chatelier. Entonces, si vais a aplicar este principio, el examen hay que escribirlo. Vosotros vais y lo escribís. Yo, por no estar aquí escribiendo todo el rato, no lo voy a hacer, pero debéis indicar que todo sistema que se encuentre en equilibrio químico, al sufrir una modificación, tiende a evolucionar de forma que anule esa modificación. Bien, vamos a aplicarlo en la práctica, en los apartados que nos dan. Si la presión disminuye, el sistema, según el principio de Le Chatelier, se opondrá a dicho cambio aumentando la presión. Esto vosotros lo escribís redactándolo bien, sin abreviaturas y sin flechitas. ¿Cómo puede un sistema químico aumentar la presión? Pues escribimos a continuación. Para ello, desplazará el equilibrio hacia donde más moles gaseosos haya. Bien, esto es importante explicarlo bien. ¿Y dónde hay más moles gaseosos? Pues aquí tenemos 4 y 3, 7, 6 y 2, 8. Por lo tanto, aumentará la cantidad de N2 y el equilibrio se habrá desplazado hacia los productos. Nunca insistiré lo suficiente. Este ejercicio es muy sencillo, pero si no se redactan bien los fundamentos en los cuales os estáis basando para hacer el razonamiento y no lo razonáis bien, os pueden quitar bastantes puntos. Bien, ¿qué pasa si la temperatura la aumentamos? Si nosotros aumentamos la temperatura, el sistema, según el principio de Le Chatelier, se opondrá y, escribimos lo mismo, tenderá a bajar la temperatura. Para ello, ¿cómo puede bajar un sistema químico la temperatura? Para ello debe absorber calor, evolucionando hacia el lado endotérmico. ¿Y cuál es aquí el lado endotérmico? Pues tal como nos han dado la reacción, puesto que aquí la entalpía es negativa, hacia productos es exotérmico y hacia reactivos, de productos a reactivos es endotérmico. Por lo tanto, en este caso, irá hacia reactivos y diremos que aumentará la cantidad de amoníaco y oxígeno. Y disminuirá, lógicamente, la de nitrógeno y agua, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si yo añado oxígeno? Pues si yo añado oxígeno, el sistema, según el principio de Le Chatelier, se opondrá disminuyendo la cantidad de oxígeno. Para ello debe evolucionar a productos. Ello, el equilibrio se desplaza hacia los productos. El equilibrio se desplaza hacia los productos y se genera más nitrógeno y más agua, ¿vale? Y por último, si añadimos un catalizador, el equilibrio no se ve afectado.
ya que el catalizador acelera en igual medida la reacción directa y la reacción inversa, con lo cual, aunque las velocidades de reacción sean mayores, el equilibrio no se ve alterado. Los catalizadores solo afectan a la velocidad de la reacción directa e inversa y, por lo tanto, el equilibrio no se altera y las proporciones de los compuestos permanecen constantes. Y este es el ejercicio.